Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez, de la especialidad de Historia, y me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Recuerden lavarse continuamente las manos durante al menos 20 segundos, mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, no tocarse la cara y realizar el estornudo de etiqueta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. ¿Están listas y listos? Pues comencemos. Para esta sesión continuaremos con la construcción del periódico que iniciamos en el Virreinato I. Trabajaremos en la segunda página del diario. Les pido que ustedes también lo vayan realizando en su cuaderno o en hojas blancas. Espero que, al finalizar la sesión, logremos el propósito que es reconocer las repúblicas de indios y de españoles, el auge y debilitamiento de la encomienda y repartimiento. ¿Sabías que una costumbre que implicaba desobediencia para los indios era la de montar a caballo? Los invito a que me acompañen con el siguiente texto. La vida cotidiana en el Virreinato de la Nueva España, según Vicente Riva Palacio, en México a través de los siglos. Riva Palacio le presta atención a la cultura material de los ricos, pero no tanto para dejar evidencia desinteresada de los objetos valorados por una determinada sociedad, sino para mostrar su tendencia hacia la ostentación. La posesión de determinados objetos indicaba prominencia social. Por eso los ajuares domésticos eran costosos y numerosos. Así los describe el autor de El Virreinato. Todas las familias acomodadas usaban para el servicio de la mesa vajillas de plata. Los muebles de ese metal eran comunes y fabulosa la cantidad de ramilletes, candeleros, lámparas y otros objetos destinados al culto que existían en las iglesias. En materia de vajillas, por ejemplo, más fácil y económico era el uso de la plata que el de la porcelana y el cristal, que por su escasez y fragilidad presentaban graves inconvenientes para el uso común y doméstico. El autor hace hincapié en que, mientras en la cúpula de la sociedad novohispana se gozaba de comodidades y privilegios, la mayoría de la población, sobre todo indígena, vivía en la miseria. Los indios, una costumbre que implicaba desobediencia para los indios, era la de montar a caballo. Esta práctica estaba prohibida para ellos por un edicto real, y el desacato podía acarrear pena de muerte o perdimiento de bienes. Sin embargo, esta práctica estaba muy extendida. Para el autor, este hecho en particular se convierte en una prueba de que en la sociedad novohispana en general, las leyes podían negociarse o hasta ignorarse, puesto que todos los que por algún título se consideraban caciques consiguieron permiso para andar a caballo, convirtiéndose en excelentes jinetes. Espero que les haya resultado interesante el texto, y si fue así, les recomiendo que continúen con la lectura. Les pido que anoten las siguientes preguntas. ¿Qué relación supones que tiene el tributo con el sistema de encomienda? ¿Por qué se instauró la encomienda en Nueva España? ¿Quiénes participaban y qué función desempeñaban en la encomienda? ¿Para quién era lo recaudado? Conforme se vaya desarrollando el tema, contéstenlas en su cuaderno. República de Indios y de Españoles. La corona intentó dividir a la población en República de Indios y República de Españoles. La primera se asentó en poblaciones indígenas con tierras comunales. La de españoles y criollos se estableció en ciudades. En realidad, no se logró la separación de las dos repúblicas, tal como se deseaba, pues indígenas, españoles y esclavos africanos convivían de manera cotidiana. Para gobernar las ciudades, villas de españoles y pueblos de indios, se crearon los ayuntamientos o cabildos, constituidos por alcaldes con funciones judiciales en casos menores, y los regidores, quienes se encargaban de la administración y los servicios públicos. Los señoríos prehispánicos fueron transformados en pueblos de indios,
con sus propias autoridades, gobernados por un cacique indígena. Tenían derecho al ejercicio de la propiedad comunal o particular, así como de las funciones de un cabildo. Ello implicaba la reorganización de la vida indígena y la congregación de los indios en pueblos, donde no residirían más españoles que los doctrineros, corregidores y encomenderos. En la aplicación de la política indígena será decisiva la colaboración de la propia nobleza india. Caciques y principales se convirtieron en gobernadores, alcaldes y regidores de los cabildos de indios establecidos en sus pueblos, según el modelo español, y actuaron como intermediarios y auxiliares de la colonización, organizando la recaudación de tributos y la provisión de mano de obra. Gracias a esta colaboración, la nobleza indígena fue reconocida y recompensada con algunas distinciones. Por ejemplo, a diferencia del resto de los indios, los caciques y principales tenían permiso para llevar armas de fuego y espadas y podían montar a caballo. Estaban muy hispanizados en su indumentaria, casas y estilo de vida, poseían tierras, ganado y tenían esclavos encomendados. Para reforzar lo revisado, observemos y escuchemos el siguiente video. A mí me gustaría retomar esto de la República de Indios y la República de Españoles. Para entender esto, Gisela, es importante ver cómo en Europa está decayendo el feudalismo. Y en América hay un intento por parte de los conquistadores de renovar el feudalismo, reclamando autonomías para ellos. Una utopía americana. Una utopía americana. Por otra parte, también hay una sociedad indígena que es mayoritaria. Siempre hay que recordar que fueron muy pocos los españoles conquistadores. Eso ya lo habíamos dicho en otro. Que la inmensa cantidad de la población era indígena. Por lo tanto, los españoles gobernaron a los indígenas, es cuestionable. Gobernaron a los gobernantes de los indígenas. Y los gobernantes indígenas van a gobernar a la masa indígena. Por cuestión meramente aritmética. No sabían el idioma, no sabían las instituciones. Entonces, la conquista española política es una conquista eficaz porque se asienta sobre la conservación de la nobleza indígena, que a su vez va a mandar a la masa indígena. Se conserva toda la estructura sociopolítica. Y jurídica, Gisela, y jurídica, porque... Claro, por lo menos en primera y segunda instancia, y hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX las dos repúblicas existen con su derecho. La elección española se va a aplicar a los españoles y a los criollos y a los mestizos vinculados a los españoles. Pero hay un reconocimiento formal y real de las instituciones y del derecho y de los usos y costumbres de los indígenas durante 300 años. Y hay un múltiple cruce de derechos, lo decía Esquivel Obregón, de deformación de derechos por los dos tipos de sociedad. Las dos repúblicas viven aisladas, sí, pero con grandes puentes de comunicación y de transformación y de deformación. Y esa es nuestra sociedad. La elección española se va a aplicar a los españoles y a los criollos y a los mestizos vinculados a los españoles. Pero hay un reconocimiento formal y real de las instituciones y del derecho y de los usos y costumbres de los indígenas durante 300 años. Entonces podríamos explicarlo así, que en las ciudades, en las urbes, rigen las instituciones, el derecho hispánico, la vida es tipo española, mientras en el campo la vida continúa básicamente de acuerdo a las usanzas indígenas. En los pueblos indígenas. O en los pueblos indígenas. Sí, porque en el campo también se asientan hacendados o mineros españoles, claro, que se van a regir por el derecho castellano. Claro, por supuesto. Es el caso de Puebla, que es española desde el inicio. Pero también está la contra, Tlatelolco, una ciudad en el 16 con cerca de 1 millón de habitantes. Sigue siendo completamente indígena y tenemos reyes indígenas hasta el 1580. Pienso que es muy interesante señalar que realmente la realidad política y social de la Nueva España es muy fluida. A veces cuando explicamos tenemos que simplificar y referirnos a la estructura, a las audiencias, los virreyes, pero esto se fue construyendo poco a poco y fue resultado de diferentes intereses contrapuestos. La corona quería crear un estado que fuera organizado según las leyes. Los conquistadores esperaban
ser nuevos señores, vivir como antiguos señores con el trabajo servil de los indios. Los frailes querían una nueva cristiandad y los indígenas también tenían su parte, no fueron pasivos, fueron actores, aunque a veces con muchísimos sufrimientos, en la formación de la sociedad novohispana. Se puede apreciar muy bien en esta nobleza indígena, que es la indispensable intermediaria, pero que de otra manera no se habría podido gobernar la tierra, y que tratan de incorporarse a un nuevo orden de cosas. Como cuántos españoles había en la burocracia, digamos, del siglo XVI. Eran muy pocos, ¿no? Realmente eran muy escasos. Muy escasos. Y una cosa muy interesante es que nunca hubo un ejército español. Hasta el siglo XVIII no se forma el ejército, digamos, regular. Sí, me refiero en estas primeras épocas, ¿no? No hay. Entonces realmente se va creando la Nueva España, se va fundando sin una presencia militar. Hay un modelo político de expansión. Los españoles han avanzado desde el siglo VIII con Pelayo y la reconquista española y no se han frenado en su expansión. Y esta expansión en la Nueva España la llevan a cabo los españoles con huestes indígenas. Las poblaciones del norte de la Nueva España son todas fundadas por españoles, evidentemente bajo el modelo español, bajo el modelo de las ordenanzas de Felipe II, que se recogen después en la recopilación de leyes de Indias, pero quienes forman la ciudad son tlaxcaltecas o aztecas, que van en la expedición de los españoles y fundan la ciudad. Entonces, el cabildo español queda muy claramente instalado, pero también viene alrededor una población indígena que subsiste y que se va acomodando al modo de vivir de los españoles. Eso es muy interesante porque, repito, hay un múltiple aprendizaje de las dos sociedades y eso es lo que se habla de una nueva sociedad definitivamente. Como pudieron observar en el video, se hace mención a la división de República de Indios y de Españoles, que no funcionó porque existía una gran convivencia entre la sociedad novohispana. La encomienda fue la primera forma de administrar el territorio. No implicaba la posesión de las tierras, solo el derecho sobre el trabajo de los indígenas que vivían en ellas y el cobro de tributos. En la primera mitad del siglo XVI, los encomenderos cometieron abusos en contra de los indígenas. Los explotaron y no siempre cumplieron con sus obligaciones. A mediados del siglo XVI, la encomienda comenzó a debilitarse a causa de las leyes nuevas que la corona dictó en 1542. En estas se prohibió la esclavitud y maltrato de los indígenas. Se comenzó a regular el tributo que daban a los encomenderos y se reorganizó la administración de los pueblos indígenas. La encomienda consistió en repartir señoríos a los conquistadores a quienes se les denominaba encomenderos. Los encomenderos recibían del señorío una renta o tributo que podría cubrirse con metales preciosos, leña, vestido, productos agrícolas o mano de obra. Los encomenderos conservaban gran parte del tributo para sí y una porción era para la corona. El compromiso que los encomenderos tenían era proteger al señorío y evangelizarlo, con la indispensable ayuda del gobernador del pueblo. Los encargados de recopilar y entregar el tributo a los conquistadores eran los gobernantes de los pueblos, llamados caciques. La encomienda representó la solución a las demandas de los conquistadores españoles, que exigían ser recompensados por su participación en la invasión y guerra. Por tanto, se puede afirmar que la encomienda se adaptó a la necesidad de mantener el control económico y político. Por un lado, se le daba al encomendero el permiso para explotar la tierra, el derecho sobre el trabajo de los indígenas y, lo más importante, el cobro de tributo que podía ser en especie o con fuerza de trabajo. A cambio, el conquistador se comprometía a enseñar la religión católica y dar protección al señorío. De esta forma, Cortés aseguró la lealtad de los encomenderos y también mantenerlos en calma. El trabajo en la encomienda era prácticamente idéntico al de la esclavitud. Esta institución deja de ser
una fuente de trabajo privado para convertirse en una renta. Desde fines del siglo XVI, solo en zonas marginadas y pobres subsiste la encomienda de servicio personal. Para abundar en el tema, los invito a ver y escuchar el siguiente video. De tal modo que después de la conquista, los españoles sencillamente se repartieron los diferentes señoríos, reinos o altépetl que existían en Mesoamérica, se los repartieron entre los diferentes conquistadores en este sistema llamado de la encomienda. Y pues como acabo de mencionar, no era el encomendero el encargado de darles directamente latigazos a los indios para ponerlos a trabajar. Sencillamente el encomendero llegaba a un acuerdo con el tlatoani o gobernador de cada uno de estos señoríos, de cuál iba a ser el tributo que iba a percibir de cada uno de estos señoríos. Tributo en oro, en plata, tributo en productos agrícolas, en ropa, tributo en trabajo, tributo también hasta en esclavos o supuestamente esclavos indígenas, pero esto se arreglaba, era un arreglo directo entre el encomendero y los señores indígenas, algunos de los cuales pues, sí fueron reemplazados o asesinados durante la conquista, pero aquellos que se sometieron de manera pacífica, allí quedaron en su lugar. Y aún en los casos en que los señores indígenas fueron asesinados o murieron durante la guerra de conquista o murieron por las epidemias, fueron reemplazados por sus hermanos, por sus hijos, por otros señores indígenas pertenecientes a los linajes gobernantes, pertenecientes a la nobleza indígena que fue respetada por los españoles. Ahora bien, insisto, esta no fue una política deliberada, maquiavélica de los españoles. Este fue para ellos una manera normal de proceder y de esta manera se habla de dominio indirecto, porque los españoles dominaban y explotaban a los campesinos indígenas a través de sus propias autoridades indígenas que siguieron en sus puestos. Hernán Cortés respetó la estructura administrativa que tenían los pueblos indígenas en el tributo. El encomendero era el encargado de administrar los tributos de diferentes pueblos indígenas. Los caciques, por su parte, los recolectaban directamente de los pueblos y mantenían la paz en sus comunidades. Generalmente eran indígenas de linaje noble. También gozaban de los privilegios que los colocaban por encima de los demás indígenas, pues conservaron la exención de impuestos, la autoridad y la jurisdicción de sus pueblos. Igualmente, apoyaban a los doctrineros, facilitando su labor en el proceso de evangelización. Tanto la sociedad española como la sociedad indígena eran sociedades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades donde los campesinos comunes, por tener derecho de trabajar sus propias tierras y subsistir, le pagaban un tributo a sus señores llamados señores feudales. Ambas sociedades eran sociedades tributarias y esto pues realmente fue un hecho que facilitó en cierta medida la conquista. El sistema como tal no fue alterado. Un sistema tributario fue sustituido por otro. Los indios, al menos eso pensaron en un primer momento, en lugar de seguir tributando a sus propios señores y a Moctezuma, ahora le iban a seguir tributando a sus propios señores y a Carlos V. Le iban a seguir tributando a Carlos V a través de estos nuevos dominadores que iban a tener, que son los conquistadores españoles que habían recibido uno o varios pueblos de indios como encomiendas. Estos conquistadores reciben el nombre de encomenderos, que reciben el tributo de los pueblos encomendados. Por lo que vengo diciendo, pues queda claro que estos encomenderos no recibían
indios a lo loco. No es que recibieran 10 indios, 100 indios, 1000 indios, no. Lo que recibían era un señorío indígena como tal. Recibían un señorío, reino o altépetl, que en español recibía el nombre de pueblo. Este pueblo ya estaba acostumbrado, ya tenía su propio sistema tributario, que en un primer momento los indígenas podían pensar que el sistema no iba a cambiar mucho. Fue cambiando, efectivamente, poco a poco. Había productos que no les interesaban mucho a los españoles, que no podían vender con facilidad. Lo que más les interesaba en lo inmediato era el oro, la plata, productos agrícolas para vivir ellos mismos, para comer, ropa. El repartimiento. Poco a poco, la encomienda se sustituyó por el repartimiento. El repartimiento era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo para los encomenderos de la América española o para la corona. Este tuvo lugar durante la época del dominio colonial español, siglos XVI-XIX. El repartimiento de indios se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su sujeción, su explotación y su posición de inferioridad. Era un sistema laboral de adjudicación de mano de obra indígena en provecho de los miembros de la casta de españoles, que a cambio de una remuneración infame obligaba periódicamente a los indígenas a trabajar por temporadas, generalmente de 8 días por mes, en las casas o haciendas de la población española. Una vez concluida la temporada, los indígenas debían volver a sus respectivos lugares. Consistía en que, por periodos, los indígenas debían salir de su pueblo para trabajar al servicio de españoles agricultores, ganaderos o mineros, a cambio de un sueldo. Los españoles tenían la obligación de dar algunos días de descanso a los trabajadores. Sin embargo, esto no se cumplió. La población indígena se redujo debido a los maltratos y epidemias, y aunque la corona decidió desaparecer el repartimiento, este se siguió practicando sobre todo en zonas mineras. Se trataba de un trabajo compulsivo, pero remunerado y perfectamente reglamentado, aunque provocó muchas quejas debido al incumplimiento de la legislación. Para ampliar la información anterior, veamos y escuchemos el siguiente video. Y, finalmente, la República de Indios, que concentraba a la población indígena en espacios delimitados para evitar la convivencia con los españoles. En el aspecto económico, algunas prácticas mesoamericanas se conservaron, como el pago del tributo y la organización de los calpullis, y se implementaron otras, que cambiaron la propiedad de la tierra. Así, el tributo, tal y como lo hacía la Triple Alianza, se recibía mediante trabajo o en especie, sobre lo que generaban las tierras sin implicar posesión de las mismas. Los soldados españoles que participaron en la conquista recibieron mercedes de tierra como recompensa. A través de la encomienda, los españoles obtenían derechos sobre el trabajo y los productos de las tierras de los indígenas que lograban evangelizar. Por medio del repartimiento, los indígenas eran trasladados de sus poblaciones de origen para trabajar temporalmente en la agricultura y en la minería a cambio de un pago. Y con el Real de Minas, se entregaron zonas mineras a los españoles con la idea de incrementar la producción de metales. Los cambios en las formas de gobierno, administración y economía repercutieron, sin duda, en las formas de propiedad de la tierra. Como pudieron percatarse, los españoles únicamente retomaron lo que ya existía entre los pueblos indígenas, como era el pago de tributo. Para los conquistadores fue una manera normal de proceder, porque dominaba a través de sus propios señores indígenas. Aunque la corona española manifestaba la libertad de los indígenas, el buen trato y la evangelización,
la libertad y el buen trato nunca se llevaron a cabo, ya que los europeos tenían como principal interés la acumulación de la riqueza. Es impresionante el maltrato que padecieron los pueblos indígenas. Esperemos que la historia nos ayude a no repetir estas actitudes y a tener conciencia que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Hemos llegado al final. Espero que los temas que se vieron les hayan servido para entender mejor la encomienda y el repartimiento. Para terminar, los invito a concluir la realización del periódico con la información requerida. Si desean saber un poco más del tema, apóyense en su libro de texto. Ubiquen el tema en el índice del mismo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Cuídense, hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.